A todos, muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de la Aventura del Saber. Les saludamos desde el Mirador de Pelegrina, también llamado el Mirador de Félix Rodríguez de la Fuente, porque desde aquí se grabaron algunas inolvidables imágenes de la serie El hombre y la tierra, como aquella en la que un águila llevaba en sus garras a una cría de muflón. Y ustedes se preguntarán qué hacemos aquí. Pues estamos de paso a la ciudad de Sigüenza, donde al final del programa estaremos entrevistando a su alcalde y durante la semana estaremos haciendo la Aventura del Saber. Hoy hemos querido parar aquí, concretamente porque vamos a hacer un programa especial dedicado a cómo se hacen los documentales de naturaleza. En este primer episodio pretendemos también mostrarles de alguna manera cómo se realizó la aventura, cómo se hicieron las películas que constituyen sin duda un tema de enorme interés ecológico para los telespectadores de todo el mundo. Yo creo que trabajar codo a codo con equipos de televisión, aprender a convivir cada día, a crear equipo, a compartir las experiencias, a motivarse los unos a los otros. He aprendido, por ejemplo, algo que los equipos, la gente que trabaja rodando naturaleza en televisión tiene muy claro, que es la resistencia a la frustración. Es un trabajo muy duro donde se dedican muchos días, muchas noches, a veces para obtener solo unos segundos. Y tienes que estar muy preparado para al día siguiente volver a la carga. Vivir en España con la naturaleza que tenemos, con la variedad de fauna que tenemos, es un lujo impagable. Aquí deberíamos estar rodando documentales continuamente y exportar al resto del planeta. Sabes que estás ante algo vivo y muy frágil, y hay que acercarse con mucho respeto. Eres un privilegiado por asistir a momentos casi privados de los bichos, ¿no? Y en lugares muy reservados. Es un lujo. El momento que hacíamos El hombre y la tierra concretamente, y luego series posteriores, pero sobre todo El hombre y la tierra, que fue la primera, no éramos conscientes de lo que estábamos haciendo, no éramos conscientes de cuál era la labor cultural que nosotros transmitíamos a los espectadores, y lo supimos luego, la repercusión fue de tal calibre, que eso hizo concienciarse a todo el mundo, primero a nosotros y luego a todo el mundo, y luego mostrar lo que pasaba en la naturaleza. El hombre y la tierra es una serie realizada íntegramente por un equipo de televisión española. 70.000 metros de película, 4 equipos de cámaras de superficie, un equipo de cámaras submarinas, 15 técnicos cualificados. De estar en Caracas, en el hotel, que como perdieron las maletas, estuvimos varios días, porque además era carnaval. Estar en Caracas en un hotel fresquito y bien, de repente nos metemos 1.600 kilómetros en un Toyota para llegar al atol frío, con un calor infernal, con una sequía tremenda, y yo adelgacé 9 kilos en 3 días, y el problema allí era que la película se secaba, contrariamente a lo que pasaba luego en la selva. El polvo se metía en todas partes, había que tener cuidado en eso, en tener todo siempre muy limpio,
porque el enemigo era el polvillo, un polvo microscópico que se colaba hasta dentro de los relojes. Las condiciones eran duras porque rodábamos prácticamente 20 horas al día, porque allí amanecía y no es como aquí que tarda un tiempo en haber luz fuerte para poder rodar. Allí es que amanecía y ya, venga ya. Ahora con los equipos de vídeo el peso ha disminuido mucho, o bastante, porque nosotros en el viaje a Venezuela llevábamos aproximadamente cerca de 2.000 kilos. Hay que pensar que cada rollo de película de 5 minutos pesa un poquito más de 1 kilo. Si contamos que diariamente se rodaban, si usábamos la alta velocidad, fácil, eran los 8.000 metros, una cosa así, pues ibas cargado eso, con 70 kilos, 60, y claro, y para transportar todo eso hasta América era tremendo. Todo esto fue una producción que hizo Televisión que irrepetible, la verdad es que irrepetible. Llegamos a tener hasta 1,5 millones de metros de película, teniendo en cuenta que cada chasis de película en aquella época costaba 300 dólares, los grandes, los pequeños 150. Y a alta velocidad es que se iban en 2 minutos, en 2 minutos y medio, en 5 minutos se te iba un chasis. El trabajo de sonido en El hombre y la tierra tuvo 2 partes perfectamente diferenciadas. Una parte la serie venezolana y otra parte en España. La serie venezolana fue el ir a por el sonido ambiente que allí se producía. No tuvimos ningún trabajo de tipo científico y más elaborado, sino simplemente eran los trabajos de las operaciones que hacíamos allí. La operación Rescate, el Cerro Autana, y eran los sonidos que allí se producían in situ. Captamos directamente el sonido de todas las secuencias, tanto en lo referente a los mamíferos, a los reptiles o a las aves. Y trabajamos utilizando cámaras de alta velocidad para descomponer el vuelo de los pájaros, como pueden observar en estos planos que se refieren a los bellísimos ibis escarlatas o a las espátulas rosadas que ahora aparecen en el fotograma. Nosotros realmente la ayuda que teníamos para rodar animales era la ayuda de los naturalistas para decirnos las costumbres de los bichos y el hábitat en que estaban, lo que había que hacer y lo que no se podía hacer. De hecho, lo primordial para hacer esto es que tienen que usarse los animales y que aguantes, porque contrariamente a lo que la gente piensa, no es llegar y retratar el pajarito, ¿no? Hace falta mucha paciencia para hacerlo, porque para un plano a lo mejor de 10 minutos o de 3 minutos hay que estar 6 semanas, porque claro, un animal es un poco como un niño pequeño, no va a hacer lo que tú quieres cuando tú quieres, sino lo que hace cuando le viene bien. Obviamente en casi todos los rodajes han colaborado investigadores, científicos, naturalistas locales, además de los propios de los equipos de Televisión Española en los que he colaborado, que además de aportar sus experiencias y su información para el rodaje de nuestros equipos, a la vez ellos han conseguido también imágenes, fotos, datos científicos para sus propios estudios e investigaciones. Bueno, cuando se trata de plasmar en imágenes la vida de los diferentes animales, hay diversos aspectos de su biología que resultan muy difíciles, complicados o costosos de conseguir en condiciones totalmente naturales, como por ejemplo algunas secuencias de caza de predadores o el parto de una loba. En estos casos resulta imprescindible troquelar o impregnar psíquicamente algunos animales, algunos ejemplares, para que estos animales criados desde sus primeros días de vida acepten a los naturalistas como si fueran casi de su propia familia y pierdan el miedo instintivo que tienen normalmente los animales al hombre y se comporten delante de las cámaras prácticamente como lo harían en su medio natural. Concretamente en sonido, yo recuerdo de ponerles la grabación, lo que yo había grabado,
para que ellos identificasen qué es lo que yo había hecho, si realmente había grabado lo que nos proponíamos en ese momento, porque había veces que entre tanto pájaro, y entre tanto ruido y entre tanto animal, pues yo a veces que no identificaba lo que grababa. Y yo recuerdo muchas veces de cuando acababa el rodaje decirles, como la imagen no la podíamos ver, pero el sonido sí que lo podíamos escuchar, pues entonces decía, escucharos qué es lo que he grabado. Y ellos me identificaban, incluso me identificaban cosas que no estaban previstas, pero que estaban ahí, que luego sirvieron para muchas cosas más. En los highs donde hacíamos nidificación y eclosión de huevos, que eso era de marzo a, bueno, lo que era la primavera, dependía si estábamos en el norte o en el sur, en Doñana o en Jaca, entonces ahí montábamos unas torreones y para evitar el hecho de desgaste de dos personas, en este caso se subía el operador, tenías allí tu bote de leche, tus galletas, la película, el chasis y compartías la vida con el águila que estaba a 2 o 3 metros de ti, pues ella a lo suyo y nosotros a lo nuestro. Nosotros hemos estado rodando a 2 metros de un nido de águila real en una cornisa de Río Lobos y pasábamos todos los días por encima del nido para llegar al high. Lo que pasa es que, claro, había que pasar de noche por una cornisa muy estrecha que a mí me daba vértigo y estar allí calladito. Había pautas que había que seguir indefectiblemente porque, como decía Aurelio, el halconero de Félix, los cuervos saben contar hasta 3. Entonces, siempre que se entraba en un high había que ir varias personas, entrar de noche y salir de noche. Había que hacer una serie de cosas que sin las cuales no podías tratar el bicho. En Herrera del Duque, en Badajoz, en Extremadura, en el nido de cigüeña negra, después de estar una semana esperando a que la madre viniese a alimentar a los pollos que estaban en el nido, una semana, mes de julio, calor terrible, desde las 6 de la mañana metido en el high, no venía nunca la cigüeña negra a darle de comer a los pollos, no venía nunca. Y ya por fin un día, se conoce que fue cuando ya se acostumbró a que nosotros estábamos allí, y aunque estábamos ocultos, pero ella sabía que estábamos allí, cuando ya se dijo, bueno, estos, bueno, pues no me van a hacer nada, voy a darle de comer a los pollos. Pero he aquí que cuando va a darle de comer a los pollos, después de estar una semana esperando, resulta que justo en el momento que aparece en el nido, un avión por arriba. Pero además un avión de los lentos, de estos de carga lentísimo, 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 que tardó como media hora en pasar. Con lo cual, pues no valió. No valió. Al día siguiente tuvimos que volver y al día siguiente lo pudimos hacer bien. La época de la transición en España, pues en fin, todo es nuevo, queremos romper con lo antiguo, queremos romper con lo que había antes, y entonces decidimos, hay un momento que se decide, es después de la muerte de Félix, y decidimos que queremos trabajar de otra forma diferente a como la que se estaba trabajando hasta aquel entonces. Los animales se troquelaban, se manipulaban para conseguir los resultados que se querían. Y nosotros decidimos que no, que la naturaleza era una cosa pura y que no se tenía que alterar ni tocar y que nosotros teníamos que interferir en la naturaleza lo menos posible. Con tal de obtener un buen resultado valía todo, prácticamente. Esto en realidad forma parte de un periodo histórico, probablemente en ese momento no había otra forma de hacerlo, aunque inmediatamente en casi todos los aspectos de la producción se empezaron a incluir los elementos de consideración de los naturalistas de toda la vida, de respeto, de aproximaciones cuidadosas, de no intervenir demasiado manipulando las secuencias, y algo que para mí es todavía más importante, no se legitima el resultado a partir de cómo es el mismo. Es decir, el fin no justifica los medios y por tanto yo creo que en las siguientes producciones de televisión española, de la televisión francesa, alemana, la sueca y por supuesto de la inglesa, empezó a haber consideraciones de comportamiento ético con relación a los protagonistas de estas películas.
en Patagonia, dormíamos 4 en una roulotte, y en esa roulotte era la época que hablábamos purista, de respeto total hacia la naturaleza. Y teníamos una arañita que continuamente la veíamos, pasaba por el suelo, la estábamos viendo continuamente. Y un día entra el guarda, ve la araña y la da un pisotón. Pero bueno, si es nuestra amiga, la estamos viendo, llevamos una semana viéndola cómo pasa. Dice, pero si es que es una viuda negra. La viuda negra, si nos hubiese picado, es mortal. Sus progresiones bajo el agua o en la superficie se convierten en un nervioso braceo de sus 4 patas. Las 2 posteriores están provistas de ensanchamientos de la piel que, como en el caso de las ranas, incrementan su capacidad de avance. Bueno, sobre todo Silencio Roto es una serie que se escribió, pero no solo desde un punto de vista convencional, no solo había sinopsis, había una aproximación al texto definitivo, sino que se describían uno a uno los planos que se pretendían rodar. Por supuesto, no se logró más allá de un 50 o un 55%, pero ya era una novedad extraordinaria con relación a épocas anteriores en que se salía al campo con la idea de captar prácticamente todo lo que se pusiera delante de las cámaras, de grabar todos los sonidos indiscriminadamente y luego a partir de la visualización de eso ir urdiendo historias. En realidad yo creo que el salto cualitativo de Silencio Roto es eso y sobre todo también el aspecto que podríamos llamar de conversión de los animales pequeños, de los insectos, de las aves de pequeño porte en verdaderos protagonistas. Los equipos eran relativamente pequeños comparados con las series grandes que se hacían de naturaleza en aquella época. Se redujo con los rodajes de 16 milímetros y por temas de producción se redujo, yo creo que eran entre 10-12 personas. Había 2 de realización, 2 de producción, 2 de cámara, 2 de sonido y 2 naturalistas. Normalmente venían 2 naturalistas, o un biólogo o un naturalista, que eran los que controlaban un poquito el tema. El sistema de rodaje es lo que hace que los equipos sean más grandes o menos. Son los sistemas, son el soporte. Las cámaras de vídeo, las cámaras de cine, pues obligan a tener más o menos gente. Recuerdo que en el Polo Norte instalamos un campamento a 10 y medio de distancia de Arctic Bay, aproximadamente, en un viaje que hicimos con trineos tirados por moto de nieve. Durante el viaje, uno de los inuit, de nuestros guías inuit, disparó a una foca, empezó baby seal, bebé de foca, y solo le hizo un rasguño, ¿no? Nuestro naturalista de cabecera consiguió rescatarla para quizá un posible rodaje posterior, ¿no? Entonces la alimentó, le curó un poquito, la alimentó y la guardó en una cajita en la tienda donde guardábamos el material de cámara, todas las maletas con las cámaras, etc. Pues una noche se levantó un temporal, una ventisca, unos vientos fortísimos, nieve, fue terrible, ¿no? La tienda la compartíamos Cuscú, mi compañero de sonido y amigo, y Juan Carlos. La foca y Juan Carlos habían desaparecido, no se sabía nada de ellos.
Conseguimos refugiarnos en la tienda de Charlie, de nuestro guía inuit, que por cierto iba con toda su familia, ¿no? Incluso 5 niños pequeños. A las horas apareció Juan Carlos, pero sin la foca. La había perdido, es lo que decía. No lo sabemos. Quizá para evitarle el suplicio o el estrés del rodaje, mejor había preferido el temporal y dejarla en libertad. Era un trabajo en el campo pues bastante exigente, porque generalmente nos planteábamos objetivos, retos que no habían sido rodados hasta entonces y era complicado. Requería muchísimo tiempo en el campo, a veces muchas noches, y sobre todo era un trabajo de vivir la naturaleza de forma conjunta, sobre todo de compartir, de disfrutar cada plano, cada cosa nueva, y de marcarnos cada día retos diferentes. Rodando en la bahía de Hudson, Churchill, rodando el oso polar, pues llevamos un Tundra Buggy de estos que llaman, es un camión grandísimo con unas ruedas espectaculares. Entonces los tiros para rodar al oso pues siempre eran desde arriba, eran desde las ventanas, y entonces ese cuadro, esa forma de rodar a mí no me convencía, porque siempre lo estaba rodando de arriba abajo al oso. Entonces decidí con el especialista que venía allí que nos íbamos a bajar y que íbamos a rodar desde el suelo. Me dijo que teníamos que tener mucho cuidado porque el oso polar ataca, es muy rápido y que tuviéramos cuidado. Bajó él y bajó con una escopeta. Entonces pusimos la cámara y yo el día anterior me había comprado unos guantes de piel de reno estupendos, maravilloso, que vendían por allí, estupendo, y los dejé en el asa de la cámara mientras trabajaba. Y entonces a los 5 minutos salió un oso a por nosotros, no le veíamos, no sabíamos ni qué estaba. Entonces me gritó el especialista, vámonos, vámonos, vámonos. Subimos al coche, llegó el oso hasta la cámara. Se dio una vuelta alrededor de la cámara, se zampó los guantes y le sentó estupendamente. Realmente es que somos voyeurs. Un high es un escondite, tú puedes ver y a ti no te ven, ¿no? O te detectan, porque muchas veces puede ser por el olor, ¿no? Generalmente. Entonces está camuflado con materiales del entorno, instalado en un hábitat del bicho que tiene que tener también tiene que tener cierta habitabilidad para que tú puedas mover la cámara, etcétera, y ver algo, ¿no? de lo que ocurre fuera. Como es un buen elemento extraño del paisaje, a veces hay que acostumbrar al animal, a la fauna, a que lo tenga presente, ¿no? Incluso dejarlo varios días puesto para que se acostumbre a ese elemento extraño, ¿no? Acostumbrar a los brillos del objetivo, etcétera. Concretamente había que acercar los micrófonos a la fuente sonora, pero en cambio tú no podías estar cerca de la fuente sonora, que eran los animales, tenías que retirarte, con lo cual significaba que el micrófono estaba allí, pero tú estabas muy alejado del micrófono o de los micrófonos. Como en aquel entonces no existían micrófonos inalámbricos, radiofrecuencia y todos estos inventos tan maravillosos que existen ahora, pues entonces lo teníamos que hacer todo a base de micrófono y cable, hasta llegar al magnetofón que grababa, con lo cual pues había que colocar el micrófono y luego tirar cable, hasta llegar al punto donde te escondías. Era el Hyde, era una cabaña de pastores, era un árbol, era en cualquier sitio. Aunque es muy exigente el estar metido, por ejemplo, muchas horas en un Hyde, aprendes a tener paciencia, por un lado, que es bueno para la vida, y aprendes a decidir rápido cuando hay que hacerlo, que también es muy bueno para la vida. Es decir, porque en un Hyde puedes estar esperando 6 horas y suceder todo en 3 segundos. Como no tengas la chispa de captarlo, lo has perdido para siempre. Y el trabajo de 6 horas lo has perdido. Se ruedan o se graban planos excepcionales que no te lo crees ni tú, y pasan muchas penalidades también, pero bueno, es el tipo de trabajo que tenemos. A nivel técnico supone tener o crearte una agilidad con la cámara que en otros rodajes no te requiere.
Es un poco similar, un poco también a cuando haces dramático, cuando haces series con actores. Es decir, tú haces una serie con actores y tienes que saber el diálogo, tienes que saber el movimiento de la cámara, tiene un sentido, sabes cuándo va a acabar la frase para irte al otro actor. Y en el rodaje con los animales yo creo que es un poco lo mismo, lo que pasa que es mucho más ágil. Sabes que tienes al animal que va a entrar al nido porque viene dando un giro, o la pupila se dilata porque sabes que va a saltar. Es decir, que lo que requiere es información y, bueno, y aprenderlo. Rodando en el Pantanal, el ciervo del Pantanal, que es un ciervo bastante amenazado de extinción, muy bonito, pero que vive en el centro de aquella marisma inmensa, y nos habíamos planteado acercarlo lo más posible para obtener algunos planos de esta especie. Y pasábamos el día pues montados con José Manuel Palomares en una canoa, hasta arriba, siempre hasta el pecho de agua, en unas aguas que estaban llenas de caimanes, de pirañas, de anacondas, para intentar acercarnos a esta especie, algo que yo no sé si hoy ya haría igual, pero es verdad que realmente logramos unos planos muy espectaculares de esta especie que era muy poco conocida. Al hacer documentales lo que era fundamental era este trabajo en equipo y sobre todo el ir todos juntos en la misma dirección, ¿no? Todos teníamos muy claro que el documental es una herramienta para dar a conocer la naturaleza que nos rodea y también, por supuesto, para hacer el fin último de todo este conocimiento es conservar la naturaleza. Entonces, digamos que todo ese espíritu rezumaba en el trabajo, desde el arte que ponían los cámaras, los técnicos, ¿no?, a la hora de tomar determinadas escenas, a la forma en la que nosotros también trabajábamos, en lo que lo prioritario era el respeto hacia el animal. Y en ese sentido hubo unas sinergias muy buenas, muy positivas, ¿no?, entre todo lo que era el equipo, y todos aprendimos mucho unos de otros, y yo creo que es la clave fundamental, ¿no?, para que estos documentales calen y sean buenos, tengan buenos resultados. Nosotros empezamos nuestro trabajo en la España salvaje 10-11 años después de la desaparición de Félix. En ese periodo de tiempo sucedieron cosas importantes en el mundo de la televisión que cambió el sistema de trabajo. Por un lado, los medios técnicos habían cambiado, se trabajaba ya en formatos más pequeños, en 16 milímetros, que permitía más movimiento, menos bultos, y por otro lado los presupuestos eran mucho más reducidos, entonces teníamos que adaptarnos a trabajar con menos dinero. Eso, ¿cuál es la consecuencia evidente? Es equipos más reducidos de todo tipo, en el número de gente. Nosotros trabajábamos 3-4 personas, nuestros equipos eran 3-4 personas en total. Y también sucedían otro tipo de cosas, teníamos más asesoramiento científico. En la época de Félix había un conocimiento de campo, muy de campo, digamos, y en el nuestro ya había una generación de biólogos muy camperos, que son los que trabajaron con nosotros, que trastocaron el sistema de trabajo, cambiaron el sistema de trabajo que hasta ese momento había llevado Félix y su generación. Son nuestro cuaderno de campo personal. Son los más idóneos también para el contacto y en la relación con el personal de parques nacionales, de parques naturales, su relación con la guardería, incluso con grupos ecologistas del lugar donde nos encontremos, ¿no? Digamos que ellos hablan como el mismo idioma, ¿no? Es su territorio. Con ellos aprendes a descubrir y observar, y siempre con el máximo de respeto a la naturaleza. Eso es muy importante. En fin, no hay que interferir ni dañarla para conseguir un buen plano, eso nunca. El naturalismo es en televisión lo que el aparejador para un arquitecto. Los naturalistas le aportaban al equipo técnico pues ese conocimiento desde la trinchera, a pie de suelo, ¿no? El naturalismo para la televisión es una disciplina muy compleja, hay que preparar las cosas con mucho tiempo, en ocasiones se trata de hype, de aguardos para esperar durante un tiempo, o simplemente haber observado previamente, sabiendo la parafernalia tan importante que es la de la televisión, previamente y en soledad, ya digo, con unos prismáticos y una simple agenda, haber observado alguna anécdota biológica que fuera importante, que tuviera relevancia, que fuera fundamental para mover a todo un equipo de televisión. Una vez seleccionado el sitio, instalábamos los escondites, y cuando hay un proceso también en el que tú te adaptas a la conducta del animal para que el rodaje sea bueno, para que el animal no sienta o tolere, ¿no?, todo ese trabajo. Y luego cuando llegaba el equipo, pues nuestra labor era también apoyar al equipo de rodaje, informando, yo qué sé, de detalles como entradas de animales, asesorar sobre lo que se veía. Una vez hecho el rodaje, había que desmontar y dejar todo como te lo habías encontrado. Y el éxito
el éxito tenía mucho que ver con esa preparación. A más preparación, a más tiempo, el rodaje era más corto, menos caro y el animal, digamos, funcionaba mejor y conseguíamos mejores escenas. Un rodaje que llevábamos preparando durante días y noches para intentar que una loba pariera y poder filmar el parto, pues después de haber colocado pues toda una iluminación adecuada, mirillas subterráneas para grabar este plano que es muy difícil de conseguir en plena naturaleza, pues la loba se colocó de espalda a las cámaras, con lo cual, para no perder ese trabajo ya realizado, no tuve más remedio que arrastrarme dentro de la lobera y girar literalmente a la loba para intentar que pariera delante de las cámaras. Era un riesgo, no sabía muy bien cómo iba a reaccionar el animal en ese momento íntimo y delicado, pero afortunadamente esta loba, que se llama Chispa, pues se comportó, hizo gala de la mansedumbre que siempre la había caracterizado hasta ese momento y nos permitió a todo el equipo ser testigos de uno de los planos o de las secuencias más espectaculares y llamativas de la serie, concretamente de Pacto con Lobos. En una secuencia tipo clásico de naturaleza es un animal corriendo a alta velocidad o un acontecimiento que sucede con velocidad. Eso, para poder apreciarlo, hay que captarlo con unas cámaras especiales, bueno, una función especial de las cámaras, que es una cámara de alta velocidad, que lo que hace es, captar muchos fotogramas en muy poco tiempo. Entonces, a la hora de verlo, ralentizan los movimientos. Eso, unido a teleobjetivos, es el esquema básico de un rodaje de fauna en libertad, digamos. Los teleobjetivos son fundamentales para fauna, porque nos permite trabajar con una cierta distancia y un cierto respeto para conseguir naturalidad en todo lo posible en la actuación de los animales. En aquellos tiempos tuvimos muy mala suerte para rodar festines de buitres. Ahora mismo los buitres están pasando por un momento muy problemático, no tienen comida en el campo. Como sabéis, hay todo un sistema de recogida de carroñas, que además es una cosa totalmente inútil, porque cuesta casi más recoger la carroña y procesarla que comprar una oveja viva. Y ahora los buitres bajan muy fácilmente a las carroñas, pero nosotros estuvimos haciendo toda una serie de intentos en Monfragüe, en Cabañeros, teníamos muy mala suerte con los buitres. Veías la gente se metía en los highs desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, se pasaban horas ahí metidas y los buitres no bajaban. Nos tiramos como 2 semanas yendo, viniendo. Hubo un día ya al final que estábamos desesperados y nos alargamos un poquito, un cuartito de hora más en aparecer en el sitio. Ese que era el último día de rodaje que teníamos en Cabañeros para ir y tal, cuando llegamos ese cuartito de hora, según llegamos con el coche, vemos toda la explanada llena como con 300 buitres leonados, buitres negros, todo lleno de mondongos. Había habido una montería, la habían echado todo ahí y ese fue nuestro rodaje. Nos quedamos viendo los buitres y una vez más los animales nos demostraron que aunque llevamos mucho tiempo de rodaje y estábamos muy curtidos en eso, no debía bajar nunca la guardia y estar siempre atento, ¿no? Es muy importante también el manejo de la luz natural, que es bastante complicada, o del contraluz, ¿no? O sea, el paisaje, la verdura, como decíamos en el programa, es algo difícil de sacar, ¿no? De obtener. Cada planta, o incluso cada momento del día, cada planta o cada pradera o cada prado, ¿no? Hay un momento en que el color es cuando sale, ¿no? Cuando destaca, todo eso hay que saberlo ver, ¿no? Hay que saberlo observar, ¿no? Haciendo un documental de lince en Andújar, estuvimos trabajando, pues la verdad es que era a descubierto, no era con Hyde, con un gran teleobjetivo en una pista que dominábamos una parte de una finca para desde arriba captar una hembra con 2 crías que sabíamos que pasaba a unas ciertas horas por allí, ¿no? Entonces llevamos ya varios días, una semana creo recordar, y ese día estaba yo solo además, pues habían ido el resto de la gente a hacer alguna cosa, estaba yo solo con mi cámara montada, con un teleobjetivo grandísimo, un 800 creo recordar que era, y dominando la finca, mirando yo detrás de una piedrecita, sentado, y a mi espalda tenía una pista de acceso por la que llegábamos nosotros, ¿no? Entonces yo buscando allí se aparecía la hembra y tal, de repente algo me hizo mirar para atrás cuando descubrí a un lince, que no era la hembra que yo iba a rodar, pero era un lince al fin y al cabo, a 3 metros de mí, sentado, mirándome a mí fijamente con una curiosidad, la misma que yo tenía buscando a la otra hembra. Hay trucos pues casi para cualquier especie que se plantee uno rodar. Incluso dentro de la misma especie puede haber 2 individuos que tengan un comportamiento diferente. Incluso tienes que adaptar ese decorado, ese
esa filmación al individuo, al animal en concreto, ¿no? que esté rodando en ese momento. Y entonces es simplemente pura labor un poco etológica, ¿no? De intentar observar qué puede hacer ese animal, qué puede llegar a hacer, si puede conseguir pues no sé, reproducirse o puede conseguir, no sé, pues una toma de, por ejemplo, de una predación, etcétera, e intentar ver de qué manera se conjugan estas dos fuerzas, ¿no? Que es un poco por un lado el equipo de rodaje y por otro lado el animal, que siempre tiene un comportamiento muy caótico aparentemente y que nunca sabes lo que va a llegar a hacer, y conseguir que eso encaje y que al final el plano pues salga lo mejor posible. La cronofotografía es un proceso fotográfico que sirve ni más ni menos que para intentar conseguir en un plano de X segundos, 10 segundos, 5 segundos, algo que en la naturaleza puede ocurrir durante semanas, meses incluso, o días, ¿no? Por ejemplo, si alguien quiere ver cómo se abre una flor desde que comienza el capullo, digamos, ¿no? hasta que se abre del todo, pues lógicamente eso no... La única manera de conseguirlo es rodando fotograma a fotograma durante X tiempo, ir calculando los fotogramas que se necesitan para conseguir ese plano durante esos segundos y luego pues montar el decorado con la susodicha planta, la iluminación, la cámara, los temporizadores y conseguir que, bueno, que al cabo de X tiempo de trabajo, de 2 o 3 días de trabajo, a lo mejor ese espacio de tiempo que ha pasado esa planta, condensarlo a lo mejor en 5 segundos, ¿no? Era la primera vez que grabábamos fauna en las ciudades. Quizá ya no solamente desde el punto de vista técnico era complicada la cosa, como siempre lo es, la naturaleza y la televisión a veces se llevan bien, a veces la cosa se complica, pero sobre todo lo más importante era conseguir una idea original, una idea que fuera diferente, que fuera distinta. La ciudad y la naturaleza parece que se pegan, parece que no se llevan bien, y no que pegan, sino todo lo contrario. Parece que la ciudad es abiótica y había que demostrar todo lo contrario. De día o noche, con calor o frío, ninguna cámara se ha posado sobre el suelo o a varios metros de altura sin previa labor naturalista que así lo recomendara. El avión común se ha brindado a prestarnos durante algunos días su ático de barro. En él hemos instalado por vez primera una cámara. Una anécdota que no olvidaré nunca fue lo que realmente me costó grabar planos cortos del Estornino Pinto en Valencia. Habíamos conseguido grabar la gran aglomeración, el gran tumulto de miles, de decenas de miles de estorninos pintos que todas las tardes en la plaza del Ayuntamiento de Valencia, del Ayuntamiento Nuevo, allí se colocaban buscando el calor, eso que llamamos las islas de calor de las ciudades. En fin, la temperatura que sube por mor de la contaminación y que hace que muchos animales se concentren en un espacio muy pequeño. Claro, teníamos los planos generales, pero nos faltaban los cortos. Pedro Esteban Samu, el productor de Fauna Callejera, me dijo: Luismi, ya lo tengo, tú tranquilo, porque yo le dije: mira, tenemos que buscar alguna casa cuyos ventanales den a la copa de los árboles para poder ganar altura y también distancia y poder grabar a estos animales. Lo tengo. Y entonces me citó, efectivamente, y a todo el equipo, el productor, después de una pesquisa que él hizo en la casa de un ciudadano valenciano. El dueño de aquella casa lo que quería era que a cambio yo escuchara 2 horas de conferencia sobre su especialidad, que eran las operaciones faciales y especialmente del labio leporino. A nivel técnico, yo creo que ha evolucionado muchísimo. Lo que mejor que teníamos en aquella época era el 16 milímetros. Había unas películas excepcionales, unos negativos buenísimos, las cámaras eran relativamente pequeñas, pero todo eso tenía un peso excesivo. Ahora la evolución con estas cámaras, por ejemplo, de vídeo de alta definición,
con estabilizadores, con posibilidades como a darle motor y que te grabe los 8 segundos anteriores. Es decir, te simplifica mucho el trabajo con animales. Es decir, tú tienes un nido, tienes puesto el cuadro en el nido, y si el animal, el águila, entra en el nido, tú le das motor y te ha grabado la entrada porque tiene un bucle de 8 segundos que te ha grabado la entrada. Estabilizadores, que rodajes desde helicópteros que hacíamos nosotros cámara a mano con la SR, ahora mismo hay unos estabilizadores que son maravillosos. O sea, que puedes grabar desde 1 kilómetro de altura con un helicóptero y le metes el objetivo, le metes el tele hasta la cabeza del animal. Las minicámaras, el sonido, por ejemplo, el sonido que provocaba una cámara de cine no tiene nada que ver, esto no suena. Muchas veces hemos espantado a animales por el sonido. Cuando querías rodar en alta velocidad metías 150 imágenes a la cámara y la cámara era una batidora. Entonces yo creo que ha evolucionado todo técnicamente y ahora yo creo que es más sencillo, pero la función de producción en todos estos programas es la que hace que un programa de este tipo se pueda hacer o no. Esta es una cámara semejante a las que usábamos para rodar animales en El hombre y la tierra. Aquella era una BL35 BL2, esta es modelo BL4, está más moderna, tiene más electrónica, pero en principio sus características principales son las mismas. La cámara completa pesa, con objetivo y chasis, pesa cerca de 25 kilos. Y como es lógico, manejarse con esto no es como ahora con las cámaras digitales que se llevan en un bolsillo. Los chasis que usaba eran esto lleva 3 kilos de película y aparte de ello hay que llevar las baterías y más película de repuesto. Este es el magnetofón profesional que utilizábamos los técnicos de sonido en los años 70 para hacer nuestro trabajo. Tanto cuando hacíamos películas de cine como cuando hacíamos programas de naturaleza, como en este caso El hombre y la tierra. Es un magnetofón marca Nagra, fabricado por la casa Kudelski en Suiza, magnetofón de altísimas prestaciones. Pesaba 12 kilos, alimentado con 12 baterías, 12 pilas grandes de la serie A20, que lo hacían todavía ser más pesado. Pero la verdad es que era un magnetofón excelente, nunca fallaba, muy robusto, aguantaba frío, calor, agua, lo que le echasen, nunca te dejaba tirado, era magnífico, magnífico, y lo sigue siendo porque todavía se sigue utilizando en el medio audiovisual. Y este era fundamentalmente el micrófono que usábamos para grabar aquellos sonidos. Es Sennheiser, marca Sennheiser, alemán, modelo 816, la carcasa del antiviento, está la carcasa del antiviento, protegido también a veces por un peluche para evitar sonidos extraños que nos dificultaban, que nos reducían la calidad. Esta es la carcasa del antiviento, el micrófono va adentro, este es el micrófono, este tamaño, pero la calidad es altísima y buenísima. Todo esto lo llevábamos colgado continuamente todo el día para poder grabar aquellos sonidos. Cuando volvimos de Venezuela, que estuvimos 2 meses, estábamos baldaos, porque en principio habíamos ido para hacer 8 programas, hicimos 16, pero cuando llevaba una semana aquí en Madrid, yo dije, yo me iba otra vez para allá, porque es una aventura única. Nunca sabes, es un rodaje de animales que no es como un rodaje de una película, que más o menos siempre vas a ver a gente semejante, vas a ver actores actuando. Los animales nunca actúan igual. Entonces cada vez es una cosa nueva que vas a ver y es indescriptible, hay que sentirlo.
Los documentales de naturaleza a mí me parece que son una herramienta esencial, ¿no?, para educar y para conservar. Bueno, de hecho, como se dice, no puedes amar lo que no conoces, ¿no? Y en este sentido, aunque lo mejor es salir al campo y disfrutar de él en directo, pero yo creo que son los documentales la herramienta con la cual puede llegar al gran público, ¿no?, todos los valores que además en sitios como nuestro país, ¿no?, que tenemos la suerte de contar con ellos. Y también de crear escuela de conservacionistas. De hecho, yo pienso que mucha de la gente que vamos a aparecer en este programa somos de alguna manera hijos, ¿no?, de los documentales de la naturaleza, de la huella de la escuela que dejó Félix. Nos permiten conocer qué es lo que hacen nuestros vecinos de planeta, que son el resto de las especies que cohabitan con nosotros este planeta. Entonces, es una forma de aprender de ellos que siempre es útil para la especie. Hemos aprendido un montón de técnicas y de conocimientos científicos a través de animales. Estamos viendo cómo poco a poco la naturaleza, los sitios, los espacios se van degradando, van cambiando y bueno, pues ahí queda reflejado, ahí queda filmado momentos que quizá ya nunca se vuelvan a hacer. Quiero recordar a Félix y sus programas que van a estar hoy y siempre vigentes, siempre. Y es una pena porque la labor de Félix se medio intentó continuar, pero luego poco a poco se ha ido apagando y cada día se apaga más, hasta el día de hoy que, por ejemplo, en televisión prácticamente ya ha desaparecido esa labor que hacíamos una gente. Hacer documentales de naturaleza es una oportunidad de comunicarse. Por tanto, cuando estos documentales son pueriles, son fáciles, van por la corteza de las cosas y no le aportan al espectador el respeto que merece a través no solamente de datos y de rigor, sino de belleza, de emoción, de entender que es un proceso de comunicación único, que es una oportunidad de oro. Aparte de un magnífico entretenimiento y dejando aparte los tremendismos, como esos documentales que hay de animales con instinto asesino o gran combate pues deben sobre todo estimular el conocimiento, ¿no?, en la gente. Biológicamente todavía conservamos formas y comportamientos que parece de los animales, somos realmente parientes, ¿no? Entonces nos ayudan a comprendernos mejor, ¿no? Es nuestra historia genética. Yo siempre he visto que a la gente le sorprende, ¿no?, a ver cómo, por ejemplo, el comportamiento de una bubilla, de una comadreja, el comportamiento, por ejemplo, de, no sé, incluso un documental sobre cualquier insecto, ¿no?, por mínimo que sea, puede aportar muchísimo y puede hacernos aprender mucho, ¿no?, sobre todo concienciarnos, ¿no?, del valor que tiene la naturaleza y lo importante que es el hecho de respetarla, conservarla y que no estamos solos en este planeta, ¿no?, que realmente hay un montón de cosas que ocurren, ya digo, a la puerta de nuestra casa, muy interesante de observar y que con un poquito de atención que prestáramos, pues sería algo maravilloso, ¿no?, como enriquecimiento personal, ¿no? Hay una frase de un famoso director de fotografía que decía: los interiores los ilumino yo y los exteriores Dios y producción. Yo creo que la producción en este caso, con un equipo serio y una producción seria, se pueden hacer documentales maravillosos. El problema siempre es el dinero, siempre. Es decir, estar en unas condiciones, tener controlados animales, eso cuesta dinero. Hay televisiones que lo hacen, y lo hacen muy bien. Y es porque creen en ello, porque unos programas a medio largo plazo van a funcionar. Solo se valora y se respeta lo que se conoce. Y sin duda los documentales de naturaleza constituyen una de las principales herramientas para dar a conocer a la sociedad el inmenso patrimonio natural que todavía se conserva en nuestra querida y maltratada tierra. Los documentales de la naturaleza tienden a ser como la vida misma, es decir, buscan la continuidad de lo importante. Son emotivos, son informadores, son limpios, pero sobre todo son transparentes. Para mí ha significado, primero el concienciarme del mundo donde vivimos y segundo, concienciar a la gente de lo mismo, del mundo donde vivimos. Es una labor cultural y didáctica enorme, enorme. Estoy seguro que sin esos programas de la naturaleza, muchísimos espectadores, tanto de cine como de televisión, no sabrían cuántas cosas maravillosas se producen en la naturaleza.
no lo sabrían. Y si lo hubiesen sabido, no lo hubiesen visto ni lo hubiesen oído, jamás. La televisión tiene un papel fundamental tanto en la formación como en la educación como en la movilización de la opinión pública para que defienda su medio ambiente. Y por eso yo creo que Televisión Española, que tiene una larga tradición en la producción de documentales de naturaleza de grandísima calidad, tiene de verdad que hacer una apuesta en este sentido, como servicio público, y porque es algo que la sociedad está demandando y que es urgente. Y luego, durante el rodaje, pues se suele instalar a distancia, también oculto. Él tiene más visibilidad, conoce mejor el bicho, etcétera. Entonces, con su walkie, ahora hay también teléfonos móviles, ¿no? Con su walkie y sus prismáticos, pues te avisa, incluso te despierta, o no sé, o te cuenta chistes, o mata al oso si va a comerte, ¿no? El Museo Diocesano de Arte Antiguo de Sigüenza ha vuelto a abrir sus puertas tras una profunda rehabilitación del edificio que lo alberga, así como la restauración de buena parte de las obras que se muestran. La remodelación para su acondicionamiento como museo moderno con las últimas tecnologías se debe a iniciativa del actual obispo don Jorge Sánchez González. Entre las obras maestras que contemplamos destacan la Inmaculada Niña de Zurbarán, una Piedad de Luis de Morales, dos tallas, el profeta Elías y el Nacimiento, atribuidas a Francisco Salcillo, y un lienzo inacabado sobre la Guerra de la Independencia de Francisco Madrazo. Subiendo hacia el castillo, encontramos la iglesia de San Vicente, con portada románica del siglo XII. Y edificios de corte medieval, entre ellos la Posada del Sol o el Ayuntamiento Viejo. Castillo-Palacio de los Obispos. Este enclave fue anteriormente castro romano, castillejo visigótico, alcazaba árabe, reconquistada por el obispo Bernardo de Jaén en 1124, residencia Palacio Episcopal hasta finales del siglo XIX, Casa Asilo 1890, Casa Cuartel 1930 y más o menos destruido durante la Guerra Civil, más bien más que menos. Y luego fue restaurado, se inauguró como Parador Nacional en 1972. Tal y como quedamos con ustedes desde el Mirador de Pelegrina al comienzo de este programa, hemos quedado aquí con el alcalde de la ciudad de Sigüenza, con don Francisco Domingo Calvo, para hablar, entre otras cosas, de un hecho increíble, y es que esta ciudad tan pequeña es, después de Toledo, el destino turístico que prefiere la gente cuando viene a Castilla-La Mancha. Encantado de conocerle. Bienvenidos a la ciudad de Sigüenza. Muy bien, pues cuénteme, ¿por qué esta ciudad es el destino turístico de tanta gente? ¿Qué es lo que ofrece Sigüenza? Pues sobre todo historia y patrimonio, ¿no? A lo largo de la historia, desde que en 1124, un 22 de enero de aquel año, don Bernardo de Jaén conquistó la ciudad, un obispo que procedía de Aquitania, de Francia, pues desde entonces se empezó a construir un rico patrimonio. Ya la ciudad estaba en manos de los musulmanes, llevaba 5 siglos en manos de los musulmanes, y a lo largo de la historia han ido algunos llegando a obispos, otros a cardenales. De hecho, la sede actual todavía es la sede de la diócesis de Sigüenza, Guadalajara. El obispo don José, que hace poco ha hecho los 30 años, es un obispo que ha intentado también pues luchar por la recuperación del patrimonio, y aquí tenemos esta preciosa catedral en la cual está en marcha un plan director, y como digo, pues ante todo se van a encontrar historias, se van a encontrar palacios, se van a encontrar ese magnífico castillo que hoy es Parador Nacional, y un conjunto histórico artístico que hace que sea una referencia a nivel nacional e internacional la ciudad de Sigüenza. ¿Y cuáles son las servidumbres de vivir en una ciudad museo como esta? Pues la verdad es que la ciudad
ante todo, no solamente Sigüenza, tiene 28 pedanías, 28 pueblecitos anexionados, tenemos el Parque Natural del Río Dulce, donde rodaba Félix Rodríguez de la Fuente, tiene las Salinas de Imón, que son bien de interés cultural, bueno, tiene distintas rutas, la ruta del Románico, del Cid, del Quijote, y ante todo es un sitio de segunda residencia. Tenemos ingresos por 5.000 habitantes y tenemos que prestar servicios a 15.000, ¿no? Entonces, más que servidumbres, lo que tiene es un gran potencial con figuras emblemáticas a lo largo de la historia, como es el doncel de Sigüenza. ¿Y el plan E? ¿Cómo fue aquí? ¿Para qué sirvió aquí el plan E? Pues sirvió para invertir 1.300.000 euros, 756.000 euros en el 2009, 540.000 ahora en el 2010, sobre todo para poner en valor ese rico patrimonio y ese conjunto medieval que tenemos. Ahora mismo varias calles se están rehabilitando, la calle Arcedianos, la calle Villegas, para rehabilitar distintas calles en la ciudad en una renovación integral de colectores, de tuberías, de pavimento, de alumbrado, en las calles Cardenal Mendoza, Seminario, García Tance, Cruz Dorada, y también para mejorar esos pueblecitos pequeños que tenemos, esas pedanías, en pavimentación y sobre todo en algo que era una asignatura pendiente, la banda ancha, para que haya cobertura de internet en esas pedanías. También hemos asignado un dinero, además de recuperar algunos de los edificios más importantes de la ciudad, como es el antiguo ayuntamiento, que es la actual sala de las escuelas de música. ¿Qué es eso del tren medieval a Sigüenza? Pues es un producto turístico que ha sido reconocido a nivel regional como mejor iniciativa turística de Castilla-La Mancha en el año 2006 por nuestro presidente José María Barreda. Y bueno, un tren que sale con animación, sale Doña Blanca, sale el doncel, salen trovadores de la época e intentan contar la historia de Sigüenza. Son 220 plazas y una vez que llegan a Sigüenza en ese tren medieval, pues van conociendo la historia de nuestra ciudad, a la vez que visitan el mercado medieval que se pone todos los sábados en la plaza, y luego hay una colaboración de los restauradores de la ciudad en el que hay un descuento del 10% en la comida y bueno, se trata de dar a conocer a Sigüenza a través de los personajes de la época en plan divertido. ¿Y qué otras actividades culturales tiene Sigüenza que ofrece al...? Pues tiene bastantes actividades, una bastante famosa es el Festival de Jazz, que ya llevamos 5 años haciendo.